corazones, sabiendo que Dios es quien realmente nos ayuda. Cuando estamos en el proceso de duelo, las emociones juegan un papel muy importante. Y es que las emociones son muchas, son más de 180. Y cuando estamos en el proceso de duelo, las emociones van y vienen. Y una emoción sigue a otra y luego a otra, porque las emociones se dan en cadena. Y a veces las emociones se instalan una o dos emociones en nuestra alma. Y las emociones son producto de lo que nosotros pensamos. Y lo que nosotros pensamos, pues es también provocado por la lectura y la interpretación que nosotros hacemos de nuestras circunstancias. Y esta lectura que nosotros hacemos de las circunstancias que estamos viviendo, pues va a variar de persona a persona, porque cada quien hacemos una lectura diferente de lo que nos pasa. Y esta lectura que hacemos, nosotros en nuestra mente la hacemos en forma de monólogos internos. O sea, son esas pláticas que continuamente tenemos nosotros con nosotros mismos internamente. Y estos pensamientos, estos monólogos, son los que van a producir las emociones. Y las emociones que sentimos en el duelo a veces son muchas, todas agolpadas tan fuertemente que ya ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo. Y a veces una o dos emociones se quedan instaladas ahí en nuestra alma por mucho tiempo. Y cuando son demasiadas las emociones o demasiados los pensamientos que tenemos que las producen, lo que pasa es que llegamos a tener una sobrecarga emocional. ¿Qué es una sobrecarga emocional? Cada persona tenemos la capacidad de manejar cierto número de pensamientos y cierto número de emociones. Esa capacidad pues varía de persona a persona. Y cuando nosotros nos vamos acercando a ese límite que tenemos o llegamos a ese límite del número de pensamientos y emociones que podemos manejar o lo sobrepasamos, entonces tenemos una sobrecarga emocional. Y cuando tenemos una sobrecarga emocional, vamos a tener un alma que va a estar o angustiada o está ansiosa o está enojada o es un alma triste o es un alma amargada. Y cuando son demasiadas las emociones juntas, pues vamos a tener un alma atribulada, un alma angustiada, confundida, o podemos tener una alma acongojada. Y cuando tenemos una sobrecarga emocional, puede ser que nos sintamos tan angustiados, tan atribulados, que lo que hacemos es empezar a expresar esas emociones y empezamos a tener problemas con las personas porque empezamos a descargar esas emociones en las personas que tenemos cerca. Y a veces nos empezamos a pelear con las personas, a molestar con las personas. A veces lo que hacemos es que las guardamos, las reprimimos tanto que aparentamos como que nada está pasando. Pero esas emociones, como son energía, las tenemos ahí guardadas, reprimidas y están listas para salir en cualquier momento. Y pueden salir en un estallido, pueden salir en una enfermedad, pueden salir en dolores corporales. Y cuando tenemos estas sobrecargas emocionales,
nos empezamos a sentir cansadas emocionalmente. Nos empezamos a sentir agotadas o agotados, sin ánimos, sin querer hacer nada, sin ninguna esperanza. Y nuestra alma está tan atribulada que nos sentimos que ya no podemos más. Y la palabra de Dios nos dice qué hacer cuando tenemos esa sobrecarga emocional con la que ya no podemos más. Y esa respuesta de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene respuestas para todo, la tenemos en el Salmo 62. Salmo 62. En el Salmo 62, en el versículo 1 dice, en Dios solamente se aquieta mi alma. En Dios solamente se aquieta mi alma. Y lo corrobora en el versículo 5, en el 62:5, donde dice, alma mía, en Dios solamente reposa mi alma. En Dios solamente reposa mi alma. En algunas versiones dice se aquieta, en otras reposa, en otras descansa, en otras está acallada. Pero lo que nos está diciendo este salmo con toda claridad es que cuando tenemos esa sobrecarga emocional con la que ya no podemos más, solo hay un lugar donde ir. Nada más, un lugar, solamente uno, y ese lugar es en Dios. ¿Y qué hacemos cuando llegamos delante de Dios con esa sobrecarga emocional que ya no aguantamos? La respuesta de qué hacer la tenemos en ese mismo salmo, en el versículo 8, donde dice, pueblos todos, esperad en Dios, derramad vuestro corazón, derramad vuestra alma delante de Dios. Lo que nos está diciendo claramente el salmista es que cuando ya no podemos más por esa sobrecarga de nuestra alma, tenemos que ir delante de Dios para buscar el reposo, la quietud, el refrigerio, el descanso que nuestra alma necesita. Y que la forma de hacerlo es derramando nuestra alma delante de Dios. ¿Y qué es derramar nuestra alma delante de Dios? En el libro de Lamentaciones encontramos nosotros en Lamentaciones 2:19 un ejemplo de qué es esto, una figura de qué es esto. Dice, derramad vuestro corazón como el agua delante de Dios. Derramad vuestra alma como el agua delante de Dios. ¿Y qué es derramar el agua? Cuando nosotros derramamos el agua de un envase donde la tenemos, vertemos todo el agua y el agua se va. El agua se distribuye donde nosotros la tiramos y pierde totalmente su forma. Y derramar nuestro corazón, derramar nuestra alma delante de Dios es eso. Es sacar, vaciar todo lo que tenemos dentro del alma, todas esas emociones, todos esos pensamientos, todo eso que nos está atormentando, que nos está angustiando, que nos está deprimiendo, es sacarlo delante de Dios de una manera profunda. Es vaciarnos totalmente, vaciarnos sin palabras rebuscadas, vaciarnos sin frases rebuscadas, es sacar todo lo que tenemos adentro en el alma delante de Dios, que no quede nada. Es ese momento de intimidad con Dios, donde solo estamos Él y nosotros, y donde todo lo que importa es Él. No tenemos que buscar cómo decírselo, en qué forma decírselo. Hay muchas maneras de derramar nuestra alma delante de Dios. Aquí en la Biblia vamos a ver 3 maneras de cómo derramar
nuestra alma delante de Dios. Y una de esas maneras la tenemos en el Salmo 142. Este salmo, David se encuentra en una cueva maloliente, una cueva oscura, una cueva donde él no mira la salida. Y nosotros cuando estamos en el proceso de duelo, sentimos que estamos en una cueva oscura donde no vemos la salida. Y en este salmo David nos muestra una manera de derramar nuestra alma delante de Dios, a la vez que nos da razones para derramar nuestra alma delante de Dios. Y la forma en que David empieza a hacerlo es con su voz, hablando delante de Dios. Y esa forma en la que David lo hace, la tenemos nosotros aquí en el Salmo 142, en los versículos 1 y 2. Veamos acá lo que dice. Con mi voz clamé a Jehová. Con mi voz pediré misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Vemos que aquí varias cosas. Una es que David está exponiendo todo lo que tiene adentro con su voz. ¿Y en qué forma? Clamándole a Dios. Clamar es rogarle a Dios, es pedirle a Dios si necesitamos hacerlo a gritos, es suplicarle a Dios. Y él dice que delante de Dios expondrá su queja. Podemos hacerlo delante de Dios, quejándonos de ese dolor que tenemos, quejándonos de esa alma tan atribulada que tenemos. ¿Y por qué David podía hacer esto? ¿Cuál era la razón? Porque él sabía que Dios lo escuchaba. Cuando estamos en el proceso de duelo, vamos a querer que la gente nos escuche, pero muchas veces la gente no nos escucha o nos escucha pero sin entendernos. Y muchas veces lo que nos dicen es, pero ¿por qué te sentís así? No debes de sentirse así. Y entonces nosotros lo que hacemos es que ya no decimos nada y nos callamos. Pero tenemos que saber que delante de Dios podemos expresar todo lo que sentimos, porque Dios sí nos escucha y nos escucha con entendimiento. Y lo otro importante aquí es que David expresa lo que estaba sintiendo, la emoción que estaba sintiendo, que era angustia. No esconde su angustia delante de Dios, no le da otro nombre, no la disfraza, no le da una excusa, no. Él sentía angustia, la acepta, le da ese nombre y así la expresa delante de Dios. ¿Por qué? Que sabía que Dios lo escuchaba. Y tal vez en el momento de duelo van a haber momentos en que vamos a sentir que ni Dios nos escucha, pero tenemos que tener la seguridad que aunque sintamos eso, Dios sí nos está escuchando. Y David expresaba la angustia que tenía, porque la angustia es el siguiente paso de la ansiedad. Nosotros a veces empezamos con ansiedad, y la ansiedad se produce por los pensamientos que tenemos de temores, y empezamos a pensar, ¿y si no puedo salir de este duelo? ¿Y si no puedo vivir, llegar a ser una persona resiliente y aprender a vivir sin la persona que se murió? ¿Qué voy a hacer? Y si esto me pasa, y si lo otro, y si se mueren también los demás hijos, y si se muere mi esposo, y todos estos temores nos van a llevar a la ansiedad. Y de la ansiedad pasamos a la angustia. Y de la angustia vamos a pasar a la aflicción. David estaba en la etapa de la angustia.
Y si vemos el versículo 3, vamos a ver lo que le dice David a Dios. Dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. David podía expresar su angustia porque sabía que Dios lo conocía. No solo lo escuchaba, sino que lo conocía y sabía por qué estaba como estaba y por qué había llegado a sentirse como se estaba sintiendo. Y a veces en el proceso de duelo nosotros sentimos que nadie nos conoce, incluso podemos sentir que ni Dios nos conoce, que nadie sabe lo que estamos sintiendo y que tampoco Dios. Pero la realidad es que Dios sí conoce lo que estamos pasando. Dios sí sabe cómo llegamos a sentirnos así. Dios sabe por lo que estamos pasando. Y entonces por eso, porque Dios nos conoce, nosotros podemos expresar nuestras emociones delante de Dios con toda la intensidad que las tenemos. ¿Y qué otro sentimiento, qué otra emoción expresó David en este salmo? David en este salmo también expresó la soledad que sentía. Llegó un momento en que David le dice a Dios, mira mi soledad. Nadie se interesa por mí. A nadie le interesa lo que me está pasando. Pero tú, Dios, tú eres mi porción. Y muchas veces en el proceso de duelo tenemos esa soledad que lacera, esa sensación de que nadie está cerca de nosotros, esa sensación de que realmente a nadie le interesamos. Pero ahí es cuando tenemos que entender que a Dios sí le interesamos y que Él está ahí con nosotros. Lo sintamos o no, Dios está ahí con nosotros. Y otro de los sentimientos que David expresa en este salmo es el sentimiento de impotencia. David le dice a Dios que lo liberte, que lo libere, que lo saque de la cueva, porque él no puede. Son muchos los enemigos que tiene. Y David le está expresando que él no puede hacer las cosas por sí solo, pues sus enemigos son muchos. Y nosotros solos no vamos a poder salir del proceso de duelo. Necesitamos la ayuda de Dios y tenemos que pedirle a Él que nos liberte, que poco a poco en ese proceso nos vaya sacando de la cueva en que sentimos que estamos metidos. Y también David le dice a Dios que saque su alma de la cárcel. Y es que cuando estamos en el proceso de duelo, sentimos que nuestra alma está en una cárcel, está ahí guardada, está como acorralada. Pero así como David le pide a Dios que saque su alma de la cárcel, no solo que lo saque de la cueva, sino que saque su alma de la cárcel, nosotros también tenemos que hacer eso. Y el resultado de lo que David hace es que encuentra libertad. ¿Libertad para qué? Libertad en su alma para poder relacionarse con Dios, para poder alabar a Dios. Porque muchas veces nosotros en el proceso de duelo no podemos alabar a Dios. Sentimos que hay momentos en que no podemos ni siquiera comunicarnos con Dios. Pero cuando derramamos nuestra alma delante de Dios, vamos a poder tener esa libertad para relacionarnos con Dios, para alabar a Dios. Esta es una manera como nosotros podemos derramar nuestra alma delante de Dios. Otra manera en que vemos cómo podemos derramar nuestra alma de Dios, también nos la muestra en Primera de Samuel. Ahí encontramos cuando David llega a Siglag. David viene de la guerra cansado y cuando llega encuentra que la ciudad ha sido arrasada, quemada por los amalecitas. Imaginemos el cuadro de David. Llega cansado de la guerra y no encuentra nada. Se ha perdido todo, todo, todo. Y encima de eso se han llevado a las mujeres y a los niños. Todo el pueblo está
en amargura de alma. Y David siente un dolor profundo porque no solo se ha perdido todo, sino que sus dos mujeres se han ido cautivas y no sabe si viven o no. Han salido vivas de ahí, pero no saben en ese momento. Han pasado 3 días. No sabe si están vivas o no. ¿Qué hace David? Aquí tenemos un ejemplo de otra forma de cómo derramar el alma delante de Dios. David se junta con sus hombres y llora. Y dice la palabra que llora a voz en cuello, que llora a viva voz. Eso quiere decir que David llora a gritos, porque muchas veces en el proceso de duelo, el dolor es tanto que nosotros tenemos y podemos llorar a gritos delante de Dios. Lo otro interesante aquí es que David no llora solo. David llora con sus hombres, porque a veces tenemos que buscar grupos como estos para poder llorar y para poder expresarnos. Y David llora a gritos hasta que las fuerzas se le acaban, hasta más no poder. Y nosotros a veces en el proceso de duelo tenemos que llorar no solo a gritos, sino que hasta más no poder, hasta que las fuerzas se acaban. Se vale llorar de esa manera delante de Dios. Pero ¿cuál es el resultado que obtiene David de esto? David después de esto se fortalece delante de Dios. Nosotros para poder atravesar el duelo tenemos que tener las fuerzas de Dios, la fortaleza de Dios. Pero muchas veces no la podemos recibir porque nuestra alma está tan atribulada que no podemos recibir esa fuerza. Pero aquí también nos muestra que si nosotros primero derramamos nuestra alma delante de Dios con lágrimas, con llanto, porque es una manera más fuerte aún que las palabras, entonces después vamos a poder fortalecernos en Dios. Y todavía nos muestra un paso más, porque después de que se fortalece en Dios, después de que recibe todas las fuerzas de Dios, después de que deja ahí toda su angustia, porque el pueblo también quería apedrearlo, David hace otra cosa. David clama a Dios y le pide dirección a Dios. En el proceso de duelo muchas veces vamos a necesitar la dirección de Dios, porque no solo tenemos la pérdida de nuestro ser amado, podemos perder otras muchísimas cosas más que son las pérdidas secundarias. Podemos estar a punto de perder nuestra casa, a punto de perder finanzas, a punto de perder trabajo, tantas cosas que podemos perder también y necesitamos dirección de qué hacer, para dónde agarrar. Y en ese cúmulo de emociones y de cosas, no podemos saber qué dirección tomamos. Pero cuando primero derramamos nuestra alma delante de Dios, después nos fortalecemos, entonces vamos a poder oír la voz de Dios. Pedirle dirección, pero lo más importante, oír la voz de Dios. Porque con un alma sobrecargada es sumamente imposible poder oír la voz de Dios. Pero David oye la voz de Dios y no solo oye la voz de Dios, tiene la fuerza para poder seguir la dirección de Dios. Y Dios ya tenía el camino arreglado para darle la victoria. David obtiene la victoria. Y nosotros tenemos que saber que Dios ya sabe el proceso que vamos a pasar y ya tiene la victoria, que es la salida de este proceso de duelo para cada uno de nosotros. Pero todo empieza derramando nuestra alma delante de Dios. David no busca vengarse, David no busca hacer ninguna otra cosa. David va delante de Dios a derramar su alma en la forma en que lo necesitaba, que era llorando a gritos hasta más no poder. Y otra forma que la palabra de Dios nos muestra de cómo derramar nuestra alma delante de Dios es la de una mujer llamada Ana. Esta mujer derrama su alma delante de Dios de una diferente manera. También llora abundantemente,
pero lo que saca de su corazón no es ni siquiera en palabras. Es solo, como dijéramos, una gesticulación con sus labios, algo que solo está profundo y solo a Dios se lo está expresando, pero sin palabras, solo con los movimientos de su boca, porque a Dios podemos expresarle las cosas de muchas maneras. Con suspiros, viendo para arriba, hay muchas formas de derramar nuestra alma. Y esta mujer lo hace así, de esa manera tan especial, que alguien que la vio, el sacerdote Elí que la vio, cree que ella está ebria. Y ella le dice, no, soy una mujer atribulada de espíritu, con la magnitud de mis congojas, he expresado la amargura de mi alma. La magnitud de las cosas que tenía Ana en el alma era tremenda. Tenía frustración, tenía ira, tenía tristeza, tenía dolor, tenía decepción, tenía de todo, porque las expectativas de tener un hijo no se habían cumplido. Muchas veces cuando nosotros perdemos a alguien, perdemos expectativas con ese alguien. Cuando perdemos un hijo, las expectativas de lo que iba a hacer ese hijo, de los éxitos que iba a tener ese hijo, se pierden. Eso es doloroso. Encima de la pérdida del hijo está eso. Entonces la frustración pues nos va a traer ira, nos va a traer tristeza. Y esta mujer Ana, encima de eso, había dejado que las injurias, los puñales que le decía su rival Penina, entraran a su corazón. Los había dejado entrar y los había abrazado y los había retenido. Y todo esto le había llevado a la amargura, porque a veces en el proceso de duelo la gente nos puede herir. Nos va a decir cosas que las vamos a sentir como un puñal, tal vez sin intención. Y nosotros tenemos que pedirle ayuda a Dios para guardar nuestro corazón de esto. Pero un día, esta mujer que ya había llegado a la amargura, porque la amargura viene también cuando nosotros empezamos a pensar que la vida es injusta, que por qué nos pasó eso a nosotros, y vemos que a otra gente tal vez no le está pasando. Y la amargura también nos lleva a algo que es a alejarnos de Dios. Ella iba todos los años al templo, pero no se acercaba realmente donde estaba Dios, donde estaban las ofrendas a Dios. Se quedaba separada. Y a veces nosotros, poco a poco, sin darnos cuenta, nos podemos ir alejando de Dios en el proceso de duelo, por nuestro mismo dolor. Pero ella un día tomó la decisión de ir a derramar su alma delante de Dios. La decisión de derramar el alma delante de Dios es nuestra y tiene que ser cada vez que la necesitamos, si es todos los días, y cuantas veces la necesitamos al día. Y cuando esta mujer va a derramar su alma delante de Dios y pasa mucho tiempo haciéndolo, todo el tiempo que necesitó, y lloró abundantemente lo que necesitó. Y se rindió delante de Dios. Y el resultado de derramar esta alma delante de Dios, de rendirse delante de Dios, fue que ella tuvo libertad. Que cuando se levantó de ahí, ya no estaba más triste. Sus emociones se habían quedado ahí. Y tuvo libertad ¿para qué? Libertad para dos cosas. Para poder relacionarse bien con su esposo, que era el que tenía cerca, porque ya la amargura la estaba llevando a relacionarse mal con él. Ya él un día le dice, bueno, ¿por qué estás triste si yo soy mejor que 7 hijos? Pero dice, ahí en la palabra podemos ver que entonces ella va y ya con su esposo pueden ir juntos a adorar a Dios. Porque a veces en el proceso de duelo nos vamos separando de la pareja y solo es derramando nuestra alma delante de Dios que nosotros vamos a derramar todo lo que tenemos con esta mujer. Esa congoja, esa magnitud de nuestras congojas, para poder entonces empezar a relacionarnos de otra manera y no agregar a nuestro dolor y a nuestro proceso más cosas y más dificultades. Haciendo un resumen de esto,
podemos decir que cuando las emociones sentimos que ya no podemos más, que ya no hay fuerzas para seguir adelante, que ya es imposible seguir, es en Dios. Él es nuestro refugio, Él es nuestra esperanza, y a Él tenemos que llegar para encontrar ese reposo, ese refrigerio, ese descanso, esa quietud que nuestra alma necesita. Solamente está en Dios, en nadie más. Y ahí delante de Dios, en la forma que querramos, de la manera que podamos, derramemos nuestra alma delante de Dios. Mire, yo tiro una colchoneta y ahí me tiro boca abajo. Y ahí le pido de gritos a Dios, derramando mi alma. A veces solo con gemidos indecibles, a veces con suspiros, a veces con llanto de la forma en que lo necesito. Y me estoy ahí hasta que ya no puedo más, hasta que realmente se me acaban las fuerzas, pero dejé todo delante de Dios para poder seguir adelante. Porque tenemos que tener la seguridad que hay un Dios que nos escucha, un Dios que nos conoce, un Dios que se interesa por nosotros, un Dios que tiene un tiempo para nosotros y un Dios que nos va a sacar en libertad de esa cueva llamada duelo, en libertad para nuestra alma, para poder seguir adelante. Este grupo es una prueba de eso, que Dios nos saca adelante. Es una prueba de que cuando lo buscamos a Él, aunque a veces sintamos que no está con nosotros, que ni nos escucha, que ni está con nosotros, que ni sabe lo que estamos pasando, que ni nos entiende, no es así. Él ha prometido estar con nosotros y Él nos toma de la mano. Aunque nosotros a veces nos soltemos, Él nos toma de la mano y nos saca adelante hasta ser personas que podemos de nuevo ser resilientes y podemos seguir adelante relacionándonos con Dios y relacionándonos con aquello que tenemos cerca, que nos aman y que también nos necesitan. Así es que yo le quiero pedir que cierre sus ojos un momento, vamos a orar, porque esto, aunque lo sabemos, a veces no es fácil hacerlo. A veces no es fácil ir a derramar nuestra alma delante de Dios. A veces el mismo dolor no nos deja. Las mismas emociones, la misma angustia no nos deja. En esta noche vamos a pedirle a Dios que Él realmente nos ayude. Y que cuando ya no podamos más, cuando el dolor sea tan intenso que sintamos que nos parte en dos, vayamos delante de Dios y en la forma en que podamos, aunque sea con suspiros, mirando hacia lo alto, como podamos. Vayamos y derramemos nuestra alma delante de Dios. Y si tenemos que buscar a alguien, busquémoslo, como David, para llorar con él. Llorar el tiempo que necesitemos, a gritos, en la magnitud que lo necesitemos, delante de Dios, para ir encontrando poco a poco refrigerio para nuestra alma, descanso para nuestra alma y quietud para nuestra alma. Padre, te damos gracias en esta tarde noche, Padre. Tú nos conoces a cada uno de los que estamos aquí, Padre. Ay, Padre, hoy, aunque no lo sintamos, creemos que tú estás con nosotros. Y aunque a veces sintamos que no nos escuchas, pero sabemos que sí tú nos escuchas. Que no estás ajeno a nuestro clamor, a nuestra queja, a nuestro dolor, a la angustia, a la ansiedad, al tormento que estamos sintiendo, Padre.
que no estás ajeno a la actitud de nuestras congojas, a la magnitud de nuestras congojas, Padre. Por eso hoy traemos delante de ti nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra ansiedad. Ayúdanos a dejarla delante de ti, Padre, y que cada día podamos hacer esto cuantas veces lo necesitemos, Padre, sabiendo que tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestra esperanza, que es en ti, solamente en ti, donde vamos a encontrar esa ayuda. Padre, ayúdanos. Si como David necesitamos a gritos clamarte, Padre, a gritos lo hagamos, Padre. Sabiendo que tú nos conoces y sabes por lo que estamos pasando, que para ti no lo ignoras, pero que no solo lo conoces, sino que te interesamos. Padre, que aunque nos sintamos completamente solos en este momento, podamos saber que tú estás con nosotros, que no estamos solos, que tú estás aquí y que tú tienes un tiempo para que pasemos por este proceso. Y que en ese tiempo tuyo, tú vas a liberar nuestra alma. Y nos vas a sacar de la cueva en que creemos que ahorita estamos metidos. Y que no solo vas a liberar nuestra alma, sino que también, Padre, vas a hacer los cambios que necesitas hacer en nosotros. Padre, que cada vez que lleguemos delante de ti a derramar nuestra alma, con suspiros, con llanto, con gesticulaciones, viéndote nada más, buscándote con nuestra mirada, sin importar la forma, que cuando nos levantemos de ahí, Padre, podamos levantarnos con quietud, con nuestra alma más sosegada. Y para que si necesitamos tu fuerza, la podamos recibir. Podamos ser fortalecidos en ti, Padre. Y que si necesitamos tu dirección, podamos oír tu voz, Padre. Danos esa fuerza que necesitamos día con día, minuto a minuto, Padre. Empodéranos en ti para poder vivir cada día. Y que esa fuerza que solo viene de ti, tú nos las des, Padre, cada día. Que en este proceso de duelo podamos caminar en tu fuerza, no en la nuestra. Y que, Padre, podamos oír tu voz para oír tu dirección, para oír lo que tenemos que hacer. Que seas tú el que nos dirija. Y que, Padre, así como David lloró con sus hombres, nosotros podamos unirnos a este grupo y pedir y encontrar la ayuda con las personas que tú vas poniendo en el camino para ayudarnos a salir adelante. Te lo pedimos en esta noche, Padre. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Padre. Pero también te damos las gracias, porque aunque ahorita no lo vemos, y aunque ahorita creamos que no lo vamos a lograr, en ti, sí lo vamos a lograr, Padre. Gracias, 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 Padre. Yo pongo a cada una de las personas aquí presentes, Padre. Tú las conoces y sabes lo que ellas necesitan, Padre. Ayúdalas día con día a poder ir delante de ti, a derramar su alma, a que cada vez que estén sobrecargadas, angustiadas, atribuladas, sin fuerza, cualquiera que sea lo que sienten, vayan delante de ti
a derramar su alma, a vaciar delante de ti, sabiendo que tú estás ahí, escuchando y que tienes un tiempo que nosotros no lo conocemos, pero tienes un tiempo para que salgamos de este proceso y para cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de ellos, porque tú tienes propósito para cada una de las personas que están aquí presentes en esta tarde, noche. Y son propósitos y planes de bien, porque así lo dice tu palabra. Y aunque ahorita no los veamos, sabemos que así es. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén.